Buenas noches. Con la necesaria gratitud que tengo hacia mi amigo Teddy Tama, director de Corpus Lex, Corporación de Estudios, por esta enorme iniciativa de difundir la cultura jurídica en nuestra patria, que está tan lejos de llegar a ser como en otras latitudes del mundo, me permito contribuir por esta petición gratísima para mí de parte de Teddy, con un tema jurídico llamado la valoración de la prueba. La valoración de la prueba es un tema recurrente permanentemente en los juzgados y tribunales del país por el hecho de que probablemente los estudiantes, los profesores y los abogados en ejercicio aún no conocen cuál es la esencia de la prueba. Saben cómo es la praxis de la prueba, pero no conocen cuál es la esencia de la prueba. La prueba en realidad como concepto es una experiencia, es una operación, es un ensayo que se hace tendiente a contender la exactitud o la inexactitud de una proposición que se ha expuesto en un juicio. Ese es el concepto. Realmente es un concepto sencillo, expuesto por el maestro Eduardo Couture, pero hay que hacer una diferencia clara. ¿Cómo se aplica la prueba? ¿De qué manera se la aplica? Nosotros tenemos dos ámbitos en el cual siempre estamos ejerciendo la profesión y que es el ámbito básicamente, no digo que sea el único, el ámbito penal y el ámbito civil. Ahí hay que establecer una diferencia, porque la prueba valorativa desde el punto de vista de la ciencia penal no compromete al juez para que el juez sea un investigador. Todo lo contrario. Perdón, en el orden penal el juez tiene que ser un investigador. En el orden civil el juez no puede ser un investigador. ¿Por qué? Porque en el orden penal el juez, al ser un investigador, trata de averiguar la verdad. Y esa verdad la deduce de las pruebas que se le han presentado, pero más allá de eso, de su iniciativa personal para establecer cuáles son los elementos presupuestarios del delito que está investigando. En cambio, en materia civil, el juez simplemente es un comprobador de las pruebas que le presentan las partes. Si las pruebas que le presentan las partes dicen una verdad sobre la presunción legal de algo o sobre la presunción de derecho de una prueba, termina simplemente el litigio. El litigio se deduce por las pruebas que presentan las partes. A tal punto que cuando en materia penal una persona determina que sí es culpable, el fiscal no queda en un estado de aventura para poder presentar a este hombre que declara que sí es autor sin presentar las pruebas. Es obligatorio que el señor fiscal presente las pruebas acusatorias o que se abstenga de presentarlas. En materia civil, en cambio, cuando una persona se allana a la demanda presentada, ahí termina el juicio. Simplemente no es necesario continuar porque la persona aceptó la proposición contraria propuesta en la demanda. Pero la cuestión es preguntarse 5 aspectos que tienen que ver con la prueba. Estos 5 aspectos son, en primer lugar, el concepto de prueba. ¿Qué es prueba? Prueba es la verificación de una proposición puesta dentro de un juicio. Así de sencillo. La prueba es la verificación de la verdad o de la inexactitud o de la falsía de una proposición expuesta en un juicio. Eso es lo primero. ¿Qué es la prueba? Lo segundo, ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿A qué se refiere la prueba cuando trata de ser una prueba eficaz? La tercera, ¿de qué manera nos presentamos la prueba? O sea, tiene que ser de conformidad con lo que dice la ley. En el caso del juicio penal es de 3 tipos: la prueba testimonial, la prueba documental y la prueba pericial. No hay más. Fuera de esas fronteras, el hombre no puede presentar
bajo ningún aspecto ningún otro tipo de pruebas. Cuestionado por muchísimos autores procesalistas del mundo, esas limitaciones para poder establecer las pruebas, no queda otra que limitarse a lo que dice la ley, porque en nuestra legislación hay que establecerse bajo las normativas establecidas en el procedimiento. La otra pregunta que nos debemos hacer es: ¿quién debe presentar la prueba? ¿Quién debe presentar la prueba? En el caso de la persona que presenta la proposición de demanda, es ella quien debe presentar la prueba, y el acusado simplemente se abstiene de presentar pruebas si es que desea, pero si presenta alguna proposición contraria a lo que hace su demandado, él está obligado a probar lo que dice. Esas son las reglas del juego en materia civil. Y en materia penal, la instancia probatoria es, dentro de la etapa del juicio, de todos aquellos testimonios, de todos aquellos documentos, de todas aquellas pericias que se hayan practicado, tanto en la etapa intermedia como en la audiencia del juicio, pero básicamente en la etapa del juicio, que es la última etapa, es donde se hace la valoración de las pruebas en estos tres sentidos. Prueba que puede ser testimonial, ya dije, que puede ser documental o que puede ser pericial. Hablemos un poco de lo que es la prueba testimonial. La prueba testimonial es, en definitiva, la declaración que rinde, ya sea la víctima, ya sea el acusado o ya sea el testigo tercero que ha sido llamado para que pueda establecer la verdad de los hechos. Estas personas, ya sea el acusado o la víctima, pueden hacerlo de conformidad con lo que dice el artículo 501. Varias condiciones, ¿no? Una de las condiciones es, en primer lugar, velar por los derechos y garantías de la Constitución que se le presentan en favor del procesado, que no puede ser obligado a declarar, autoincriminarse, ni tampoco se le pueden hacer preguntas capciosas. Por otra parte, el tercero que ha sido llamado es obligatorio que comparezca cuando el juez lo llama, y si no viene, el juez puede llamarlo con la fuerza pública para que declare. Por otra parte, tampoco pueden declarar, y está prohibido que declaren, aquellas personas que deben guardar los secretos profesionales, ya sea en razón de su oficio o en razón de su condición. Puede ser un sacerdote o puede ser un abogado, pero si es que se trata de asuntos inherentes a cuestiones trascendentales de la seguridad pública, debe hacerlo en una forma muy especial, pero de manera general está cubierta esa parte. La prueba documental. La prueba documental es el documento que se presenta, que puede ser extraído de otros procesos, como puede ser extraído de los archivos del sector público por parte del fiscal. El fiscal puede haber solicitado durante todo el periodo que tuvo de los 90 días en la etapa previa, antes de la etapa del juicio, y esos documentos puede presentarlos como prueba en la etapa del juicio, es decir, en la audiencia del juicio. Por otra parte, no está obligado en materia documental el procesado a reconocer su firma dentro de un documento, porque podría acarrearle otro tipo de responsabilidades. Pero lo que sí puede hacer el hombre es que, si él decide, porque le conviene a su defensa, reconocer una firma en un documento, puede hacerlo delante del señor juez. No nos olvidemos nunca que la defensa de una persona dentro de un proceso penal es la única forma que tiene de ir desechando todas aquellas inculpaciones o acusaciones que la persona lleva en sí. Me faltaba hablar de la pericia. La pericia es una forma también de incorporar al proceso una prueba que el juez la puede apreciar como buena o como útil. Los peritos tienen que ser necesariamente personas capacitadas, profesionales del derecho y adscritos al Ministerio Público. Yo creo que esta cápsula, en el tiempo que se me ha dado,
me parece un poco general e insuficiente porque podríamos hablar mucho más, pero estamos dispuestos a una siguiente oportunidad cuando se nos invite, de lo cual le agradezco mucho a Corpus Lex y a mi amigo Teddy Tam.